Probé por primera vez y cuando probé, eso es un espíritu que se apodera del hombre. Y di mucha lucha para salir de ahí. Wow. Mucha lucha. Después entré en lo que es bregar con homosexuales. Y tú sabes que el hombre tiene muchas necesidades emocionales. Y cuando el hombre necesita tener intimidad Sexual, sí. sexual, no le importa con quién sea. No le importa si sea una prostituta, no le importa si sea una persona que sea borracha, no le importa que sea un homosexual. No tiene que ver con eso, porque el hombre lo que necesita es saciarse. Me indujeron a eso también. Bregué con homosexuales. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea contigo de una manera especial, extraordinaria y sobreabundante. Te habla tu amigo y tu hermano Dionis Luis, un honor que el cielo me da poder conectar con ustedes en esta época, en esta edad, en este siglo. De verdad que es sumamente importante para mí coincidir con usted en este espacio y en este tiempo de Excelencia Cristiana Televisión, en su segmento Testificando con Excelencia. Y hoy tenemos la anuencia de estar acá en una zona del país rica en conocimiento, donde hay el pescado, el marisco, tremendo. Y aparte de eso, eso es lo normal, pero aparte de eso, unos hombres de Dios, unas mujeres de Dios terribles en Dios que han traído bendición y abundancia a nuestra vida. De verdad que sí, que Dios está haciendo algo en el pueblo de Barahona, Sur Profundo. Dios está mudado aquí. Amén, Y tenemos la oportunidad, como no, de tener acá un hombre de Dios que yo sé que trae una palabra de bendición, que trae un testimonio que yo sé que te va a bendecir, amado oyente. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Te presento a la audiencia. Amén, amén. Dios bendiga a todos los que nos está escuchando y nos va a ver a través de esta cámara. Y les decimos que les sea de bendición este testimonio. Y yo sé que va a edificar mucha gente. Wow. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo, mi hermano. No te voy a quitar tiempo. Yo voy a empezar con la pregunta sencilla. Cuéntanos desde tu niñez, ¿cómo empezó todo a fluir en tu vida? No, desde mi niñez, mi papá se casó con mi mamá, salió embarazada. Cuando mi mamá dio a luz, mi papá me dejó abandonado a la edad de 1 año. Entonces mi mamá se casó con otro hombre y él me terminó de criar y de dar el tamaño que todavía tengo. Wow. Terrible, terrible, mi hermano. Me dijiste que tu testimonio es un poco amplio, o sea, tiene diferentes escenas, Sí. diferentes áreas que fuiste golpeado, pero que hoy estás de pie porque Dios te mantiene y Dios te guarda. ¿Por qué área de tu testimonio vamos a empezar? ¿O qué área de tu testimonio empezó a tomar auge en ti? Mira, una de las razones, yo siempre iba a las actividades. Nunca me gustó el evangelio, porque pensaba que el evangelio era un negocio. Y como hay mucha gente que estafan al otro, no me gustaba ir. Pero entiendo que aunque haya mucha gente que estafan al otro, reconozco que también hay hombres de Dios que todavía se guardan. Amén. En este tiempo. Sí. Y nunca me gustó, pero siempre me invitaban a las actividades, a las campañas, siempre, nunca me negué. Todo el tiempo iba a la campaña, a las actividades, y no me convertía. Quizá me convertía el primer día y ya al siguiente día no iba, porque seguía tu mundo. Simplemente era por el momento. Amén. Pero un día decidí, a través de un sueño, que el Señor quizá estaba tratando conmigo en ese momento, y quizá me estaba haciendo el llamado, pero yo no le hacía caso al llamado. Y me junté con una coyunta, y la coyunta no era muy buena. Comencé a ir al gimnasio. En el gimnasio estaba tomando lo que le llaman creatina. No sé si la levadura de cerveza, creatina. Sí. Pero no me daba resultado. Entonces busqué otros amigos. Entonces comencé a consumir esteroides
que es muy fuerte, Tetogán de Toro. Sí. Ese Tetogán de Toro yo comenzaba a inyectarme en los bíceps, en el tríceps, y yo parecía, estaba muy fuerte. Fisiculturista. Sí, y quería ser fisiculturista, porque era lo que me gustaba, o sea, por mi cuerpo. Pero yo me hacía el fuerte, yo quizá pensaba y decía, yo soy fuerte, pero no sabiendo que quizá Dios estaba en el plan y estaba diciendo, el que soy fuerte soy yo. Amén, así es. Porque el fuerte es Dios. Dios es el fuerte, el dueño de todas las cosas. Y comencé a crecer y me junté con algunas coyuntas, comencé a entrar a algunas cosas que eran desagradables delante de Dios, hasta que un día tuve un sueño donde el mismo Satanás se me apareció y lo primero que me dijo fue que ha venido para matarme, y me agarró y me mató en la visión, pero me aferré de una palabra que está en el libro de Juan, su capítulo 10, versículo 10, que dice que el ladrón no vino más que para hurtar, para robar y para destruir. Sí. Pero Cristo dice, yo vine a dar vida y la vine a dar en abundancia. Wow, tremendo, tremendo, mi hermano, tremendo. Y después de ahí, del desenlace del sueño, ¿qué aconteció con tu vida? No, entonces acepté al Señor de corazón, porque yo entendía que necesitaba yo de Jesús. Recuerda que mucha gente que hoy en día dice, yo necesito aceptar al Señor, yo quiero que Dios me llame, o yo quiero que Dios me dé una voz de alerta. Y la gente está muy equivocada. Porque si tú te das cuenta, en el libro, cuando Pedro, en la pesca milagrosa, Jesús le hace el llamado a Pedro. Dice que no será pecador de pez, sino de hombre. Pero recuerda que los hijos de Zebedeo, Jesús no le hizo el llamado. Ellos abandonaron la red cuando llegaron a tierra y decidieron ellos seguir a Jesús. Y por eso hoy en día hay mucha gente que dicen, yo necesito que Dios me cambie, yo necesito que Dios me transforme para yo llegar a los pies de Jesús. Pero en realidad nosotros somos que necesitamos de Jesús. Wow, amén, amén. O sea, nosotros tenemos que tomar una decisión personal. Muy fuerte. Una decisión personal que y llega un momento que podemos decir que sin Jesús verdaderamente somos nada. Wow. ¿Y qué pasó con aquel joven que una vez se ha convertido y tomó la decisión de corazón de convertirse? ¿Qué lo llevó a descarriarse y qué lo llevó a tomar el rumbo del mundo en el cual él vivía? En ese momento, en realidad yo nunca me he decidido apartarme del Señor. He tenido mis momentos duros, mis momentos difíciles y mis momentos de apuro. Pero yo siempre digo que aunque sea por pedazos, sigo sirviendo al Señor, aunque sea arrastrándome en el suelo. Porque detrás, en el mundo no hay nada. En el mundo no hay vida, porque la única vida la da Cristo. Por eso mucha gente están en la droga, están en el alcohol, están en la prostitución, y es porque tienen la falta de que Jesús entre dentro de su corazón. Wow. Porque solamente el vacío que hay en el corazón del hombre lo llena Cristo Jesús. Por eso la Biblia establece, mucha gente dice, yo deseo cambiar, yo deseo de que necesito perdonar a alguien, necesito cambiar para poder llegar al Evangelio. Pero no recordando una palabra que dice que el mismo Jesús dice, ven a mí con toda tu carga, que yo te voy a hacer descansar. Sí. Tremendo, mi hermano, tremendo. Es inevitable no servirle al Señor con amor, con ahínco, con entrega y con pasión, al saber que Dios es tan benevolente con nosotros, tan bueno y tan misericordioso. Amén. Detrás de cámara estuviste explicando algunas pautas, algunos puntos y algunos tips de las áreas que el Señor te rescató del mundo. Bueno, la primera, tú mencionaste algunos, no sé si te falta todavía por mencionarlo. Yo quiero que empecemos a esbozar la primera área. ¿Cuál fue la primera área que el Señor trabajó contigo para librarte? O que empezó a tomar auge sobre tu vida estando en el mundo. Una de las razones por la cual yo estaba pasando en ese momento, tú sabes que cuando niño, a veces los niños te impulsan. Sí. Porque a veces hay niños que son rebeldes y cometen algunas cosas y ellos quieren que tú cometas lo mismo que ellos cometieron, para que tú te vuelvas complot en ese momento. Entonces, recuerdo que yo comencé, veía muchos niños, algunos compañeros que bregaban con animales, tenían relaciones con ellos, tenían relaciones sexuales con ellos. Algunos niños tenían relaciones sexuales con los animales. Y yo los veía. Sí. Y a veces le decían a uno que uno no es hombre. Creo que eso le dicen zoofilia, algo así. Zoofilia. Creo que es esto, sí. Y yo lo veía y ellos impulsaban a uno. Entonces, el hombre es curioso. Cuando el hombre ve
y ve otro haciendo algo, Quiere como imitar. que lo llama a la atención. Sí, sí. Y quiere imitar, y cuando te atacan y te dicen cuántas cosas. Y entré en esa área también, probé por primera vez, y cuando probé, eso es un espíritu que se apodera del hombre. Y di mucha lucha para salir de ahí. Wow. Mucha lucha. Después entré en lo que es bregar con homosexuales. Ya ahí también esa fue otra área. Muy fuerte en tu vida. Pero cuando te adentraste en lo de los animales, que obviamente es un espíritu Sí. que te lleva a eso, muchas personas, la ciencia lo denomina trastorno mental, que hay problemas y hay deficiencia en la psiquis mental del hombre y que lo lleva a tomar comportamientos que no se adecúan a la moderación del hombre ni a los valores fundamentales dentro del núcleo de la sociedad. Es así. Pero nosotros sabemos que más allá de la ciencia hay un deseo intrínseco del reino de las tinieblas por escabullirse. Que está trabajando. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces está trabajando de manera sutil, de manera oculta, y está trayendo el significado literal cuando está ocultando su verdadera esencia. Entonces sabemos que eso es un espíritu, pero ese espíritu, ¿cómo fue tomando auge en tu vida? ¿A qué nivel te llevó a esclavizarte ese espíritu en cuanto a los animales? Bueno, me llevó a esclavizarme tanto que ya yo, cuando no tenía relaciones con ellos, me sentía como un poco incómodo. Me sentía un poco restringido, que tenía que tener relaciones con ellos. Y tú sabes que el hombre tiene muchas necesidades emocionales. Y cuando el hombre necesita tener intimidad Sexual, sí. sexual, no le importa con quién sea. No le importa si sea una prostituta, no le importa si sea una persona que sea borracha, no le importa que sea un homosexual. No tiene que ver con eso. Porque el hombre lo que necesita es saciarse. Satisfacerse. O satisfacerse. ¿Y en algún momento alguien se dio cuenta de esa actitud? Siempre se dan cuenta la gente porque no hay nada oculto que no haya sido manifestado. Ya. Siempre hay gente que se dan cuenta. Amén, amén, amén. O sea, me refiero al ámbito de que si se fue revelado por la persona, si te sentiste al desnudo cuando alguien te vio en un momento determinado. Pero bien, el otro barco que llegó a avasallar tu vida fue el marco de la homosexualidad. Sabemos Sí. que es contra naturaleza y la Biblia lo prohíbe rotundamente. Algunas personas dicen que es una vena torcida. Sí, Mas, sin que no es embargo, cierto. nosotros sabemos que es contra naturaleza, es un espíritu que el enemigo suministra al hombre para que el hombre empiece a ir contrario a Dios. Es así. Todo lo que está en contra de Dios viene del reino de las tinieblas. Es así. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo influyó eso en tu vida? ¿Y qué te llevó a entrar en ese ámbito con la homosexualidad? También por la juventud. También por la juventud. Yo veía también y veía hombres en esos actos, muchachos, y también ellos me inducían y me decían que yo era un palomo, un buen dominicano, como decimos aquí en Dominicana, y me indujeron a eso también. Bregué con homosexuales, Wow. unos cuantos homosexuales que reservo, porque no se puede No, decir claro, en cámara. claro. Amén. Hay que mantenerse prudente. Pero Dios sabe hacer sus cosas. Y a veces pensamos y la gente dirá, no, que ese no tiene perdón porque bregó con homosexuales o porque bregó con animales. Pero Dios perdona. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia. Por eso nosotros vemos a un Pablo y la gente quizá dice, no, que ese era un hombre desgraciado, un hombre sin vergüenza porque mataba a los cristianos, no tiene perdón, ya Dios no lo va a perdonar. Pero sin embargo, en el libro de Gálatas, Pablo dice a Gálatas que Dios lo escogió para salvación a él desde antes de la fundación del mundo. Wow, tremendo, tremendo, mi hermano. En el campito, en el pueblito donde naciste, donde te criaste, empezar con algo así tan fuerte por la inducción de algunos jóvenes, de algunos niños, de algunos adolescentes contemporáneos a tu persona, te llevó a atarte en una vida que más luego te resultó difícil poder desatar. Aparte de estar con los animales y estar con los homosexuales, ¿hay otra área en tu vida que te esclavizó en un momento determinado? Los espíritus. Hubieron algunos espíritus que cuando yo acepté al Señor comenzaron entonces a visitarme. Wow. Tomaban posesión de mí, me querían quitar la vida, me querían matar, porque quizá ellos sabían el propósito que Dios tenía conmigo, Sí. que a predicarle a mucha gente el don de sanidad. Quizá ellos en un momento determinado, no vamos a dejar que Jonathan Ruiz decida entrar al Evangelio y se pueda levantar.
porque quizás ellos decían, nosotros sabemos el propósito que Dios tiene con él. Wow. Y no sabiendo que cuando Dios marca a alguien por encima del diablo, por encima del infierno, por encima de quien sea, lo que Dios estableció y lo que Dios dijo, tiene que cumplir. Wow, tremendo, mi hermano. Reconocemos que la influencia de tus contemporáneos te llevó a atarte y a involucrarte de una manera tan fuerte, tan estridente, que te resultó difícil salir. La influencia de los compañeros te llevó a atarte en la homosexualidad, con los homosexuales los animales. y con los animales. Pero, ¿qué te llevó a atarte o a desempeñar funciones con los espíritus? ¿Hubo una influencia también o hubieron pactos ancestrales que antecedieron a todo? No, eso, en esa parte ahí, ya cuando el Señor trató conmigo, entonces ellos empezaron a visitarme. Recuerdo que una vez hice un conjuro, eso es una cosa diabólica, para yo conseguir una chica, pero me resultó otra cosa, ¿Cómo que así? lo dije en otra entrevista. Explícame Que eso. el conjuro, en vez de caerle a la muchacha, lo que le cayó fue un hombre. Entonces el tipo lo que hizo fue que se enamoró de mí. ¿Y por qué pasó ese error? ¿Por qué no diste con el blanco? No sé qué pasó ahí, como yo nunca había bregado con eso, simplemente un amigo, porque yo estaba enamorado de la chica. Yo necesitaba a la chica, estaba solo en ese momento y la necesitaba y acudí a eso. Nunca acudí a un brujo, no puedo decir eso. Era un señor que supuestamente sabía, entre comillas, y me llevó a esa situación. Wow. ¿Y qué pasó entonces con el chico que le cayó el conjuro? No, él me lo dijo, yo sabía porque ya yo no quería estar en esa área, no quería. Y yo le dije que no quería nada de eso. No quería nada de eso porque mi vida era un desorden. Wow. ¿Y en tu familia se dio cuenta después de esa actitud de usted? ¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Cómo se portó tu familia contigo? ¿Tus padres qué dijeron? ¿Sentiste apoyo moral? Ellos no se dieron cuenta. Ok. No, simplemente se dieron cuenta en la primera entrevista. Se quedaron sorprendidos porque yo era un muchacho... Muy educado, muy alto. Sí. Mi papá escupía en la tierra. Verme a tal mandado. Y él escupía. Y si esa saliva se gastaba, había problema. Y yo no venía. O sea, que había que hacerlo rápido. Rápido. Y lo criaron a ustedes bajo esa tutela. Bajo esa tutela. Wow, tremendo. Me cuentas del pueblo donde naciste, bueno, donde estás viviendo actualmente, que es un pueblo que no era fácil antes y que todo lo que se vio, todo lo que se vivió en ese lugar fue algo tremendo. Y hoy por hoy es el producto de un pueblo rescatado por el Señor, porque de no ser así no hubiese nadie viviendo ahí. Mucha gente de Dios ahí en Peñón. Amén. Mucha gente de Dios. Qué bendición. Esas hazañas que explicas de la brujería, de la hechicería que vivieron en tu pueblo en un momento determinado, tomaron auge en un tiempo, pero después que el avivamiento estalló en Peñón, entonces la gloria de Dios empezó a hacer un boom, y aún hasta los pequeños ya son de Dios, Sí. los grandes, y una cosa tremenda. Entonces, cuéntanos acerca de las influencias demoníacas, acerca del pueblo de Peñón en el momento determinado que usted nos explicó. Allá habían muchos ancestrales, como se dice, muchas personas mayores, viejos, que bregaban con eso. Bregaban con hechicería, bregaban con satanismo. Y todavía conozco mucha gente que todavía están, que no han salido, pero están restringidos. Porque allá hay un pueblo de Dios que siempre se mantiene orando por el pueblo. Antes ellos hacían lo que les daba la gana, pero ya no pueden, porque ya nosotros le tomamos el territorio. Wow. Ya se han levantado muchos hombres de Dios allá, muchas mujeres de Dios. Allá hay profetas, evangelistas, misioneros. Gloria a Dios. La gloria de Dios se ha manifestado. Y la iglesia, me refiero a iglesia como el pueblo de Dios allá en Peñón, porque son diferentes iglesias que hay, se ha manifestado de una manera tan poderosa que ya los espíritus no hacen lo que les den la gana, no hacen lo que ellos quieran. En los ancestrales, yo escucho la historia de un señor que le llamaban Manuel, o sea, me cuentan Sí. los viejos. Ese señor tenía la facultad y la capacidad de convertirse en un racimo de guineo y un grano maduro, un grano de guineo maduro. Y cuando ¿Dentro del tú ibas, racimo? sí, dentro del racimo, tú sabes que cuando tú ves un grano maduro dentro de un racimo verde, te llama la atención. Sí. Y ese es el que quiere tomarlo.
Entonces, cuando tú ibas a tomar el racimo, el guineo maduro que estaba ahí, el guineo te hablaba y te decía, ¿qué va a hacer conmigo? La gente se quedaba frenético, mucha gente se desmayaba. O sea, eso es lo que nos cuentan los centrales. Wow. La gente de nosotros. O sea que el nivel de satanismo era tan fuerte en ese hombre. Muy fuerte, muy fuerte. Que aún los objetos hablaban. Tremendo, 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 mi hermano. Es tanto así, Diony, que nos cuentan que ese señor usaba un resguardo, él se desaparecía, usaba un resguardo y él le decía a uno de los nietos, bótame ese resguardo en el río, y cuando botaba el resguardo, el muchacho venía donde él y él le preguntaba, ¿dónde está el resguardo? ¿Dónde está el resguardo? ¿Tú lo botaste? ¿Te aseguraste que el resguardo lo botaste? Y él le decía, sí, papá, yo lo boté. Y ese que viene ahí. El resguardo venía y él lo tomaba con sus manos. El resguardo era fuerte. Allá la gente tenía miedo. La gente no podía salir a la calle. O sea, después de botar el resguardo en el río, el resguardo venía Volvía caminando. otra vez a su propia mano. Es increíble, es impresionante. Cuéntanos del avivamiento que está allá en Peñón, en tu territorio. Cuéntanos de las hazañas del Señor. ¿Qué pasó contigo después de haberte convertido, después de haber venido a los pies del Señor? ¿Cómo fue tu conversión por esta vez? ¿Cómo el Señor empezó a tratar contigo? Porque me doy cuenta que eres un evangelista, Sí. un hombre que lleva la palabra del Señor. Amén. Cuéntanos acerca de la experiencia del Espíritu Santo contigo. Yo sé que hay gente ahí en transmisión. en la transmisión que necesitan escuchar cómo el Señor ha tratado contigo, porque después de tener una vida tan oscura así y ver tanto brillo en ti, la gente necesita saber quién eres ahora, cómo Dios ha tratado contigo, en qué área, porque nosotros estamos en el ministerio, Pero tenemos un área específica. Tenemos un área específica donde Dios verdaderamente se la luce más con nosotros, amén. Okay. No porque nosotros lo merezcamos, sino que Él se glorifica más. Entonces yo quiero que tú mandes un mensaje a esta audiencia de cómo el Señor te transformó y de todo lo que Él está haciendo contigo. Después que el Señor trató conmigo, comencé a buscar de Dios, comencé a visitar los montes, comencé a hacer silicio, que es por la noche. Mucha gente no entiende eso, porque varias gente me han preguntado. Y comencé... Mira, tú sabes que la palabra silicio, para muchos pueblos, tanto en el exterior, en Colombia, en Panamá, No en saben México, mayormente no saben que- lo que es sí. un silicio, ¿me entiendes? Nosotros los dominicanos sí sabemos, pero hay gente que están en el exterior que no saben lo que es Sí. esto. Entonces explícalo, qué es un silicio y a qué se va al monte, porque hay gente que no sabe. No sabe al Hay gente que cree que se va al monte a buscar un animal que se me perdió. O voy al monte porque voy a incursionar y voy a vacacionar. O voy a dar una vuelta por allá. Pero explícale qué es un silicio y a qué se va al monte. Mira, los silicios viene siendo mayormente como una vigilia. Ok. Pero tú sabes que la vigilia se hace con una multitud de personas, pero los silicios se hacen solos. A veces tú contratas 2 personas, 3 personas, amanecer en claro, orando, cantando himno al Señor. Eso es como vigilia, estar atento a lo que el Señor quiere hacer en esa noche. Sí. Desde que da la tarde o la noche hasta el día siguiente, hasta que amanezca. Wow. Por eso Jesús, mayormente cuando iba a los montes, eran los lugares donde se conquistan los territorios, donde se conquistan los reinos. De arriba de los montes, por eso tú te fijas que Satanás, cuando le ofreció a Jesús y le dijo, todos estos reinos te daré, de encima del monte, le dijo, todos los reinos te daré, Wow. todos esos son míos. Pero él dice que son míos, no porque él tenía legalidad de él, sino que Adán se lo entregó en el huerto. Así es. Y se quería entregárselo otra vez a Jesús si se humillaba delante de él. Wow. O sea, me gustó una parte que usted dijo que los reinos Se conquistan desde arriba. Desde arriba, muy fuerte, desde el monte. O sea que uno de los factores por la cual el dominicano y algunos países visitan mucho el monte es porque allá nosotros intimamos más con Dios, conquistamos cosas, arrebatamos cosas, hablamos con Dios cara a cara. También la intimidad que proporciona el monte no lo proporciona el pueblo. Eso te iba a decir. No lo proporciona la ciudad. En la ciudad hay una bulla, que un motor, que un vehículo. Y cuando estamos en el monte ya estamos a solas con Dios. Y ahí no se escucha ruido más que de los animales y los bichos que nosotros escuchamos. Eso es así. Pero esos animales que nosotros escuchamos que están en los montes, como
bueno, estos animales que vuelan, la cigüita y todos esos animales, esa especie de animales que vuelan, nosotros escuchamos el sonido y la gente cree, no, pero no me estorba. ¿Por qué no te estorba? Porque cuando ellos silban, ellos están adorando a Dios. Es una adoración contra otra, en cuanto a otra adoración. Y se están uniendo adoración humana con adoración animal. Y por eso Dios desciende mucho al monte. Un escritor decía esto. Y cuando él decía eso, él decía, la habilidad que tú desarrollas en el monte lo determina la adoración en comunidad que hay. Porque hay una adoración de la naturaleza y hay una adoración también de la humanidad. Es así. Entonces el hombre se une y ambos empiezan a adorar a Dios. Entonces yo creo que el cilicio tiene que ver con abstenerse de la comodidad de la cama, con abstenerse de la comodidad del sueño y empezar a pasar la noche en vela, en vigilia, adorando al Señor. Y es bueno que usted recalcara sobre esto porque yo sé que mucha gente no sabe otra forma de buscar a Dios. Y al usted hablar de esto, del cilicio ahora, la gente entonces están teniendo una idea de decir, ya tengo una herramienta. Una idea de qué ¿Entiendes? es el silicio. Hay gente que sabe lo que es el ayuno, saben lo que es la oración, pero no sabían lo que era el silicio. Eso es así. Y hay mucha gente de esa también que tiene monte alrededor de su casa. Y no saben utilizarlo. Y no saben utilizarlo, no saben aprovechar los recursos que tienen porque no tienen conocimiento. La Biblia lo dice claramente, este pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Cuando no hay conocimiento, tú estás atrasado. Cuando no hay conocimiento, tal vez tú estés dando vuelta en la misma rotonda cuando tú deberías de estar muy adelantado. Entonces, en el ministerio de usted, ya vimos la transformación de Dios perenne en tu vida de una manera extraordinaria. ¿Cuáles han sido las áreas que el Señor más te ha usado para poder llamar la atención de los jóvenes y traerlo de las tinieblas a la luz admirable? Ok. La primera área, yo comencé, mi primer ministerio fue limpiar la iglesia. Wow. Ese fue el primero. El servicio. Es muy difícil, supuestamente, de que un hombre no puede limpiar la iglesia. Sí. Ese fue el primer ministerio, limpiar la casa de Dios. Wow. Luego, predicar en el baño de mi casa, que ahí fue que un poquito comencé a fluir. Comencé a fluir en el baño, yo me hacía como un predicador especial, en el sentido de que ya me sentía un predicador viejo. Y yo escuchaba un testimonio, de un mensaje de Randy Island, Sí. que le llaman Alguien me está persiguiendo, no sé si ustedes lo han escuchado. Sí, lo he escuchado. Y mi papá me encontró escuchando el testimonio. Y yo le dije a mi papá que yo quería ser igual que este hombre. Y mi papá, en vez de decir, no, tú no das para eso, tú no sirves para eso, lo que me dijo fue, para tú ser igual que ese hombre, tienes que buscar como ese hombre. Wow. Y comencé a buscar de Dios, comencé a ir a los montes, comencé a buscar a Dios, comencé a tener algunas experiencias en los montes. Una de las experiencias, yo estaba leyendo el libro donde mucha gente dicen que es una parábola, Lucas 16, que habla del rico y Lázaro, Sí. que mucha gente establece y dice que es una parábola. Y yo estaba leyendo en el monte porque yo estaba en una duda y quería salir de la duda. Y estaba leyendo la historia y el Espíritu Santo, yo estaba leyendo y me decía, devuélvate. Y me devolvía, devuélvate. Y me devolvía otra vez y decía, devuélvate y lee lentamente. Y yo leía la historia lentamente y el Espíritu Santo me dio a entender que mucha gente piensa que es una parábola, donde dice del joven del rico y Lázaro, que Jesús le está diciendo a esa gente, trayéndole un tiempo pasado a un tiempo presente, para que la gente pueda entender que lo que Jesús estaba hablando era real, Sí. acerca de ese tema. O sea, que cuando usted habla de ese episodio del rico Y Lázaro. y Lázaro, estás diciendo que no es un mito, no es una no leyenda. es una mitología, no es, porque las parábolas tienen nombre propio. Wow. Y esa no tiene nombre propio. No, y además también en la literatura, nosotros aprendemos en gramática o nos enseñaron en gramática que las parábolas son recursos imaginarios que se toman para revelar una verdad. Una verdad. ¿Me entiendes? Para revelar algo real. O sea, yo puedo dar tu mensaje en lenguaje parabólico, pero no es que la parábola sea mentira, sino que yo estoy trayendo un lenguaje que tú me puedas entender. Amén. Y a eso se refiere en cuanto a la parábola. Pero no es una parábola lo de rico y Lázaro. No es una parábola, es un Escucha. tiempo pasado. ¿Me entiendes? Entonces, recuerda que la Biblia, Dios permitió que su escritura, su literatura se escribiera en un lenguaje que nosotros lo podamos entender. No significa que ya todo eso que está en la Biblia es lo profundo y ya. No, hay más todavía de Dios que nosotros no conocemos.
es más lo que queda por conocer de Dios que lo que ya nosotros conocemos. Exacto. ¿Usted sabía que la Biblia está escrita en un lenguaje que nosotros lo podemos entender? Dios está interpretado en la Biblia en un lenguaje que nuestra mentalidad lo pueda acaparar y entender. O sea que Dios es más de lo que nosotros vemos en la Biblia. Entonces la palabra de Dios es más de lo que nosotros podemos pensar. Traigo luz acerca de esto porque usted está hablando de la parábola del hombre rico y Lázaro. Y es tremendo, mi hermano, lo que usted está diciendo. La gente tiene que aprender a ver la Biblia desde una óptica muy profunda, muy original y muy infinita. Entonces, acerca del ministerio de usted me contaba que en esa área Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Comencé, como le dije, comencé barriendo la iglesia. Después, en sueños los espíritus me perseguían. Wow. Y recuerdo que una vez tuve un sueño donde 7 demonios me perseguían. Y ellos me perseguían, yo corría, pero no sabía a qué era que yo estaba corriendo. Y yo iba brincando cerca, brincando cerca, brincando cerca. Pero de repente yo llego a un pueblo y cuando llego al pueblo yo encuentro un grupo de mujeres que estaban cantando y adorando a Dios. Pero cuando ellas estaban cantando, adorando a Dios, escuché una voz de un niño que estaba llorando. Y cuando yo me acerco donde el niño me habló y me dijo, ¿sabes qué es lo que te está persiguiendo? Son 7 demonios que te están persiguiendo porque Dios hoy te ha dado el don de sanidad. Wow. Y yo he visto mucha gente sanada. Dios mío. Yo he visto mucha gente ser sanada. Cuéntanos acerca de esa experiencia. Hace unos meses yo estaba en una actividad y que me invitan a predicar y yo estaba ministrando y un señor se me acerca y cuando él se me acerca me dice que ore por él para que Dios haga un milagro. Y yo le dije, quien hace el milagro no soy yo, es Dios. Y mientras yo puse la mano sobre su brazo que tenía problemas, yo sentía como los huesos quebraban dentro Wow. Dentro estaban quebrando. Vi una mujer que estaba predicando en una actividad también. Yo la vi rodar y pensé que estaba endemoniada. Y era Dios que la estaba sanando de su vientre. Wow. Yo he visto muchos milagros, sanidades, muchos milagros. Dios mío. ¿Y cómo despertó ese don de milagros, ese don de sanidad en tu vida? ¿Cuál fue el recurso que usaste para poder obtener ese don? La Biblia dice que nosotros debemos reclamar y buscar los dones espirituales. O sea, que nosotros tenemos el legado de buscarlo. Ahora bien, la idea es cómo buscarlo, cuál es la estrategia, cómo usted accedió a ese don de liberación, de sanidad y de milagro. Yo no sabía qué era milagro, sanidades, pero una noche un amigo me invitó y cuando él me invita para su iglesia, yo voy y de repente yo estoy orando en un banco. Era un día de doctrina y yo estaba orando y de repente mi espíritu sale de mi cuerpo. Wow. Y mi cuerpo está de rodillas, pero yo estoy parado, mi espíritu está parado. Y de repente yo veo una muchacha que llega que tenía problemas en sus manos, tenía problemas en sus pies y mi espíritu está orando por ella. Y cuando mi espíritu está orando por ella, yo veo que las manos se les restauran, los pies se les restauran. Ella volvió a la humanidad. Pero lo más impresionante es que cuando mi espíritu otra vez vuelve al cuerpo, yo me sacudo por la visión que vi. Pero cuando yo me paro, que me siento, la muchacha que tenía el problema estaba al lado mío, sentada al lado mío ahí, esperando que yo haga el milagro. Y no pude hacer nada porque sentí un poco de temor, con toda sinceridad y respeto. Dios mío. O sea que, ay Padre amado, fue una experiencia primero vivida en el espíritu. Espiritual. Para luego entonces traerlo a la realidad. Y no pude hacer nada. ¿Y cómo haces para despertar esa hambre de Dios en tu vida para que los milagros sigan fungiendo en nuestra generación y nuestra generación pueda ser alguien que proporcione milagros a la persona que necesita? Una sola clave: ayuno y oración. Ayuno y oración. Este género no sale sino con ayuno y oración. Pero el diablo ha querido destruirme. Wow. Pero hay una semilla que ha sido plantada. Por eso yo le decía a Dios, Señor, y yo lloraba, y yo cuestionaba a Dios. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que nosotros cogiendo tanta lucha, pasando tanto trabajo, aguantando tanto boche, tanta lengua de tanta gente, maldiciendo, injuriando, y aún podemos perder la salvación con una simple cosa? Y mucha gente que están en la droga, que están en el alcohol, con un solo minuto, con una sola oportunidad se pueden salvar.
Yo cuestionaba a Dios por eso. Wow. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y Dios yo mío. cuestionaba a Dios, pero entendí algo, que Él tiene misericordia de millares Wow. y Él tiene misericordia de quien Él quiera. Dios mío. O sea que una cuestionante invadió tu vida primero, antes de todo. Mi hermano, yo quiero que le des un consejo a esta audiencia, después de haber testificado lo que Dios ha hecho contigo. Hay jóvenes que ya se identifican con usted. Quiero que le des un consejo a la audiencia de cómo ser transformado por el Señor, cómo mantener la transformación y cómo recurrir a los dones espirituales. A esta audiencia que nos está viendo en este día, hay que buscar de Dios. Aleluya. Es lo principal. Lo segundo es tener necesidad de Dios. Porque lo primero es tener sed. Si tú no tienes sed, no va a alcanzar nada. Wow. Porque la sed de Dios es lo que te inspira a buscar más de Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana que de su interior correrán ríos de agua viva. Sí. Y el agua viva que está hablando no es un agua común, es Jesús que limpia el pecado del mundo. Y te estamos diciendo en este día que sin Jesús tú no eres nada. Necesitas socorrerte de Jesús, que es el único que puede salvarte y puede llenarte de su amor. Wow. Y de su misericordia y de su paz. Porque hay vacío dentro del corazón del hombre que solamente lo llena Cristo. Wow. Y hay mucha juventud que están en una situación que quizás quieren ahorcarse, quizás quieren quitarse la vida. Y le digo en este día que no es el momento de quitarte la vida, no es el momento de querer buscar una solución dentro del mundo, porque la única solución se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Por eso mío. tú ves mucha gente, Dionis, que se quieren ahorcar y se Sí. ponen una soga en el cuello. Ajá. Pero después que se ponen la soga, que están con la soga en el cuello, se quieren quitar la soga, porque no quieren morir. Wow. Y son los espíritus que están atormentando a la gente. Impresionante. Son los espíritus que están tomando posesión de la gente. Y necesitas socorrerte, necesitas ir a Jesús, que es el único que te puede dar vida eterna y solución para tu problema. El alcohol no puede llenar el vacío de tu corazón, la drogadicción no puede llenar, la prostitución no puede llenar, solamente lo llena Cristo. Wow. O sea, que el vacío que tiene la sociedad solamente lo Es llena, necesidad de Dios. solamente lo llena el mismo Dios. El vacío que Dios dejó no lo llena la cerveza, porque la cerveza no tiene el tamaño de Dios. No, porque la cerveza tú Muy te la fuerte. tomas y después la Amén. botas. Terrible, mi hermano. Yo quiero que hagas una oración breve por esta audiencia que ha recibido esta palabra después de la exposición que usted ha expuesto aquí. Y invita a la gente, concientízale de que el mismo que te transformó a ti, también lo puede transformar a ellos. Invítalo a ellos a conocer a Jesús, porque así como lo conociste, ellos también lo pueden Amén. conocer. Jesús es la única solución. Amén. Así como Dios me pudo transformar a mí, también lo puede transformar a usted. Amén. Porque a veces vemos muchos predicadores que decimos, Dios no puede transformar a fulano porque era un drogadicta. Dios no puede transformar al vecino porque era un drogadicta. Pero así como Dios me transformó a mí, también lo puede transformar a usted que me está viendo en esta transmisión. Y rogamos a Dios que entre dentro de su interior y que el Espíritu Santo le colme de bendición. Pero la bendición que yo quiero que le colme es la salvación de su alma. Amén. Padre, te damos gracias en este Gracias, día. Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, Dios mío, de manera en especial. Bendice, Dios mío, esta audiencia, Señor, y que la vida sea transformada y que tu Espíritu Santo vaya convenciendo de pecado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tremendo, tremendo el mover de Dios, la exposición de la palabra, demasiado poderoso. Amén. Estamos viendo un joven aquí que Dios lo transformó, que Dios lo libertó, y hoy es el producto acabado de su existencia. Amén. Y aplaudimos al cielo de verdad Gloria a Dios. por darte la oportunidad, mi hermano, de poder ser valiente, exponer ante el público las hazañas del enemigo en cuanto a tu vida pasada, pero también exponer ante el público cómo el Señor intervino y te hizo una nueva criatura. Es así. Amén. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano Jonathan Ruiz, evangelista Jonathan Ruiz. Evangelista Jonathan Ruiz. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? WhatsApp, vía WhatsApp, 809-205-3990. Y el de mi esposa, por si acaso, 829-208-7831. Amén. Ustedes pueden llamar ahí para consejo. Hemos recibido, Jonathan, muchas personas que han ido a la plataforma y que han dado su número. Han contado que muchas personas se han arrepentido al dar su contacto en los videos. Muchas personas le han puesto problemas y de hecho, personas que han recibido liberación de demonios. Es así. ¿Entiende? Entonces, creemos que esos contactos usted los use
En un momento de aprieto, por favor, no coja la soga, no tome la patilla, no agarre la pistola ni el cuchillo. Llame a Jonathan, que él puede orar por usted, puede orar contigo. Si en un momento te sientes flojo, él estará ahí para ayudarte. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia. Shalom, cielos abiertos sobre sus vidas. Dios bendiga.